tenemos pues que la glándula mamaria está equipada con una red diversa, alta e interactiva de mecanismos inmunitarios innatos y adaptativos. Ahora veremos qué es. Hay ciertos momentos pues, en el ciclo de la producción de una vaca cuando ese sistema inmunitario, ¿verdad?, se ve comprometido generando infecciones. Ese es el grave problema que hay con la glándula mamaria, que la respuesta inmune es disfuncional en dos tiempos importantes, ¿verdad? Los periodos de transición pre y posparto, que son los principales responsables de la mastitis, pero también de la endometritis. Son dos problemas que van de la mano justamente por esa inmunodepresión, no la voy a llamar inmunosupresión, voy a tratar de cambiar el término porque inmunosupresión es cuando no hay nada de respuesta inmune. Generalmente lo que ocurre es inmunodepresión. ¿Okay? Entonces, vamos a tener que estos dos periodos, el periodo de secado y el periodo del preparto, parto y posparto, son aproximadamente 60 días, donde el animal va a estar en el secado, pues una involución activa de la glándula mamaria, hay dolor, hay estrés, porque hay dolor, bueno, no la estamos ordeñando, estamos parando el ordeño, entonces hay cambios hormonales, cambios fisiológicos que van a provocar dolor y estrés, y luego el periodo de calostrogénesis, ¿verdad?, empieza entonces a producir grandes cantidades de leche y grandes cantidades de elementos que veremos, finalmente también contrae dolor, estrés, disminución de calcio y finalmente un balance energético negativo, ya veremos por qué. Entonces, vamos a tener sobre todo en vacas de alta producción, en la de baja producción también, ¿verdad?, en el secado del periparto, ¿verdad?, siendo entonces el periparto el periodo más prolongado de depresión. Esta inmunodepresión fisiológica se refleja entonces en el aumento de patologías, en este caso la mastitis, pero también, acuérdense, la endometritis va de la mano con ese problema. Entonces, ese ganador lechero está sometido a niveles altísimos de estrés durante este periodo seco, lactancia temprana, el parto, y todo esto altera el sistema inmune, tanto el innato como el adaptativo. Entonces, son periodos de estrés, hay neuropéptidos aumentados, hormonas cambiando, neuroendocrinas, y todo esto funciona como inmunodepresor, ¿verdad? Entonces vamos a tener estas curvas extraordinarias. Bueno, en el momento del parto vamos a ver un momento de la producción de leche, ¿verdad?, que debería estar acompañado, como que vino el profesor Alfredo, con el aumento de consumo de materia seca, cosa que a veces no ocurre. Y vemos aquí entonces cómo las reservas corporales están disminuyendo a medida que va también la vaca engendrando pues el embrión, el nuevo feto, el nuevo embrión, pues, y esto todo se conjuga en un solo periodo, el periodo postparto. Fíjense ustedes toda la demanda que tenemos aquí. Entonces, para satisfacer estos requisitos nutricionales es desafiante, ¿verdad?, la demanda dietética que hay. Entonces vamos a ver vacas pues con energía negativa severa, desequilibrio de proteínas, el puntaje de la condición corporal es pobre, moderado, y esto está directamente relacionado pues con las reacciones inmunitarias deficitarias. Entonces hay que ajustar la dieta según la condición corporal de cada vaca. Parece una conferencia de nutrición, pero no es una conferencia de nutrición. La nutrición y la inmunología van de la mano, ¿okay? Pero hay que ajustar la dieta a la condición corporal. Y casualmente dirán, ¿por qué? Bueno, aquí esta diapositiva está de dónde viene la leche. ¿Dónde sale la leche? Bueno, la grasa de la leche son triglicéridos, son sintetizados desde los gliceroles y de los ácidos grasos. Entonces los ácidos grasos son absorbidos desde la sangre, los de cadena corta también vienen de la sangre. Tenemos proteínas de la leche, que es sintetizada a partir de aminoácidos, también originado en sangre, principalmente la caseína, y finalmente la lactosa, que es glucosa, ¿verdad?, y galactosa a partir de células secretorias. Entonces, todos estos productos van a generar entonces desafíos inmunitarios que desencadenan una inflamación del sistema inmunitario. Vamos a tener casualmente en ese momento la liberación de la placenta,
la absorción de líquidos fetales, la translocación de los lipopolisacáridos. ¿Qué será eso? Bueno, anoten las preguntas. Los lipopolisacáridos bacterianos, tanto del útero como del intestino, que son desafíos inmunitarios desencadenantes de un proceso inflamatorio sistémico en el animal. Pero hay aumento de estrógeno al final de la gestación, que eso causa también reducción de células inmunitarias y alteración de la respuesta inflamatoria. Hay aumento de ácidos grasos no esterificados, que es que el animal está buscando a través de la grasa pues transformar todo eso en energía en glucosa, porque se necesita ¿cuántos kilos de glucosa se necesita para un litro de leche? O sea, hay una relación bastante alta, ¿verdad?, de glucosa para producir la leche, y pues él necesita sacarlo de donde sea. Por lo tanto, vamos a tener aumento de ácidos grasos no esterificados durante este periodo de transición, aumento de glucocorticoides, que es el cortisol, en el momento pues, del parto, causa reducción, por ejemplo, de la actividad de los policuerpos nucleares, justamente porque el cortisol inhibe la L-selectina. Pregunta por lo de inmunología, ¿qué hace la L-selectina? Esa es la que captura los neutrófilos de la sangre y los lleva al tejido. Entonces, si la L-selectina no está, pues los neutrófilos, que es una de las células de defensa más importantes, está disminuida. Y finalmente también el 50% de la actividad de los neutrófilos cae, ¿verdad?, por falta, por producto, efecto del cortisol. Hay gente que vacuna en esa época, ¿no? Entonces, la función de la barrera está comprometida en el intestino. ¿Por qué? Bueno, porque hay acidosis, cetosis. ¿Qué pasa con la acidosis? Bueno, produce irritación del intestino, produce permeabilidad del intestino y penetra las bacterias, que es lo que se llama la translocación. La translocación es cuando esas bacterias atraviesan el intestino y van entonces a la mucosa intestinal, y allí están los lipopolisacáridos activando el sistema inmunitario. Entonces, ese es el problema grave que vemos. Esto será seguido de una respuesta inflamatoria local o sistémica, ¿verdad?, con un impacto negativo en el desempeño exógeno. Y como cerecita de helado, vamos a tener que hay una hipocalcemia, y todas las reacciones inmunitarias requieren calcio. Entonces, con una hipocalcemia postparto o periparto, vamos a tener un problema grave de la función de los leucocitos. Entonces, todo este panorama que ustedes ven aquí está incidiendo sobre la respuesta inmunitaria. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que ustedes dirán? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, venimos a la casa, no hacemos nada, o mejoramos 11 condiciones. Tú vas a estar aquí y, por cierto, le voy a pasar el PDF para que lo tengan. Manejo del estrés en vaca, evaluación regular en el secado, en el ingreso del preparto, en el parto y durante la lactancia temprana. Hay que manejar el estrés. ¿Cómo se hace? Bueno, grupos homogéneos según el número de lactancia y condición corporal para minimizar la competencia por alimento y por espacio. Vamos a tener también las transiciones suaves, evitar cambios bruscos en la dieta, en el ambiente y en el manejo, minimizar los manejos innecesarios en esta etapa. Por ejemplo, no se pongan a vacunar y a desparasitar en ese momento. Ellas tienen que estar desparasitadas y vacunadas antes de entrar en los periodos de transición, porque eso es un problema que le va a causar más estrés. Y entonces, bueno, el estrés es cortisol, el estrés. Entonces, hay que proporcionar un ambiente tranquilo, reducir ruido, actividad en las áreas del parto y la maternidad, instalaciones adecuadas. Fíjense, todo el mundo quisiera tener esta vaquita aquí, ¿no? O es que buena ventilación, buena temperatura, humedad relativa, reducir el riesgo de enfermedades respiratorias, estimular el consumo de alimentos, colocando entonces alimentos palatables, disposición de alimentos frescos, 2 fuentes de agua, ¿verdad? La alimentación balanceada, hay que ajustar la dieta según la condición corporal, y finalmente el monitoreo de esa condición corporal, ¿verdad?, que la deberíamos ubicar entre 3 y 3.25, sobre todo capacitar al personal en todo eso. Eso es lo más difícil que tenemos. Pide todo lo que hay que hacer para poder mantener ese periodo tranquilo.
Esta fotografía creo que se la robé a alguien por aquí, pero bueno, este es un análisis subjetivo de la condición corporal que hay que mantenerla entonces, como dijimos, entre buena y muy buena, entre 3 y 3.5, para no irnos para allá hacia el animal emaciado o hacia el animal obeso, porque las dos condiciones extremas son sumamente difíciles. Y esta apreciación es visual. Yo había expresado haciendo eso allá en el hotel de Lago, la condición, ¿verdad? La condición corporal es un puntaje, ¿verdad? Que ustedes tienen que aprender. Moca en la clase de nutrición, moca en aprender a hacer eso, porque eso lo tienen que hacer ustedes, o el ganadero, o quien esté manejando la finca. Porque también hay otro método, ¿verdad? Pero son un poquito más costosos, que es ultrasonido, todo lo demás, pero el método visual es buenísimo, coincide completamente con los métodos. Y ahora nos vamos al otro problema. El otro problema es que todo el mundo cree que la glándula mamaria tiene una mucosa como la tiene el intestino, pero digo. Disculpe, profesor. Hay una camioneta negra que está... Se piensa que la glándula mamaria tiene una mucosa, como la tiene el intestino, como la tiene el sistema respiratorio, como la tiene el sistema digestivo, como la tiene el sistema genital, y no es así. Es un epitelio la glándula mamaria, porque no secreta moco, ¿verdad? La glándula mamaria no secreta moco. El intestino tiene células secretoras de moco, que es por lo que crea esta capa de protección, ¿verdad? Que es la capa, la que llaman capa de muerte en el intestino, que impide pues, la llegada de las bacterias. No posee IgA secretoria, ¿verdad? Ni también posee linfocitos B secretoras de IgA, ni tampoco genera allí péptidos antimicrobianos que van a generar una capa protectora del epitelio. No hay actividad de la microbiota, pongan eso entre comillas, pero vamos a ver. No posee células M capturadoras de antígenos, ¿verdad? Que la tienen las glándulas, la mucosa intestinal, y todas las mucosas de conocimiento tienen células M que capturan antígenos, ¿verdad? Esta no tiene células M, ¿verdad? No cuenta con folículos linfoides en la región subepitelial. Aquí están los folículos linfoides. La glándula mamaria no los tiene, y vamos a ver dónde están en la glándula mamaria. Reacciona fuertemente la glándula mamaria a los lipopolisacáridos, mientras que el intestino no, porque ya es tolerante, tanto lipopolisacáridos que llega enfrente de esa mucosa en el intestino, pues es tolerante a los lipopolisacáridos, pues usted le colocó un lipopolisacárido intramamario y va a tener una reacción inflamatoria espantosa. ¿Por qué? Porque ella no es tolerante a los lipopolisacáridos. Entonces, tampoco hay estimulación antigénica permanente dentro de la glándula mamaria. De hecho, todo el mundo creía que la glándula mamaria era estéril, totalmente estéril. Era su error, ya veremos. Entonces, con respecto a la célula inmunitaria, ¿verdad? Macrófagos y neutrófilos, ¿verdad? Son reclutados del ámbito subepitelial del tejido conjuntivo hacia la luz de la glándula cuando hay patógenos que ingresan, ¿verdad? Y estos incluso bacterianos van a ser detectados por el epitelio, por las células epiteliales, por células dendríticas que están aquí, ¿verdad? Por células intraepiteliales, pero va a ser totalmente diferente la posición o el tratamiento que se le haga al epitelio de la glándula mamaria, totalmente diferente a una mucosa. Por lo tanto, vamos a ver pues que todo el conjunto de células que van a participar en la respuesta inmunitaria están prácticamente circulando por los vasos o están por allí dando vueltas en la región subepitelial, pero no están, ¿verdad?, formando esta capa maravillosa que tiene la mucosa intestinal. Entonces, ¿dónde está la defensa inmunitaria de la glándula mamaria? En el más aporreado de los sitios. ¿Cuál es el más aporreado de los sitios de la glándula mamaria? La ubre. El pezón. El pezón. Entonces, el pezón es la primera línea de defensa contra los patógenos causantes de mastitis. O sea, el canal del pezón es el que tiene, por ejemplo, músculos, esfínter del pezón para bloquear la penetración de bacterias, tiene actividad antibacteriana, tiene queratina, ¿verdad?, por propiedades bacteriostáticas y bactericidas frente a bacterias
gram positivas, y también tiene la roseta de Furstenberg, que es justamente donde están las poblaciones leucocitarias, los folículos linfoides y las células presentadoras de antígeno inductible, linfocitos T gamma delta, todo eso está aquí en la roseta de Furstenberg, en toda la entrada, en el sitio más golpeado de la glándula mamaria, que es el pezón. ¿Usted no ha visto el orreño? ¿Usted ha visto el trabajo que tiene el pezón? Bueno, ahí es donde está el problema, ¿verdad? El maltrato del pezón, que es el sitio justamente por donde entran todos los patógenos y el único sitio de respuesta inmune para proteger la entrada, pues, de los gérmenes. Entonces aquí, pues, durante el periodo seco y antes del parto, pues estos músculos lisos del canal de la tetina se relajan por la acumulación de esa presión intramamaria, va empezando, ¿verdad?, un nuevo ciclo de leche, una presión intramamaria fuerte asociada a esa retención de leche. Hay una formación incompleta de la queratina, debería mantener aquí imprimiendo parasimpático, parasimpático, parasimpático también, y también contraer. Este pezón permanece dilatado durante una hora después del ordeño. Pero bueno, ¿por qué hay que lavar y por qué hay que sellar el pezón? Bueno, por esto, porque por allí es donde entran todos los patógenos de la glándula mamaria. Entonces, permanece dilatado durante una hora después del ordeño, antes de que esos músculos, pues, puedan volver a contraerse y proporcionar entonces el cierre de la glándula mamaria. Entonces, esto nosotros como médicos veterinarios o los estudiantes veterinarios tienen que estar muy pendientes de ese maltrato de la glándula mamaria, que es, ¿verdad?, el ataque, no solamente del becerro, del ternero, sino del humano, ¿verdad?, con su mano bien fuerte, manos ordeñadoras, o quizás las máquinas ordeñadoras que van entonces, si no están bien graduadas, a lesionar este sitio, que es el sitio vital, pues, de la glándula mamaria. Y se creía, pues, que la glándula mamaria era un sitio estéril, totalmente. De hecho, la leche se cultivaba y daba cero, pero no contaban con la astucia, trabajo de la doctora, ¿verdad?, con sus genes y con sus técnicas moleculares, y bueno, han descubierto, pues, una hermosa microbiota en la glándula mamaria. Fíjense todo lo que consiguieron a través del RNA y los DNA, ¿verdad?, de las bacterias en la glándula mamaria, que ha tenido entonces un impacto significativo en la complexión de esta salud. Aquí tenemos de los canales 1, 2 y 3, son cuartos sanos, supuestamente, ¿verdad?, donde hay 50.000 células por mililitro, ¿verdad? Aquí no hay mastitis, y fíjense cómo están distribuidas todas estas poblaciones bacterianas de una manera uniforme. Ya entramos en el cuarto número 4, con una mastitis subclínica, donde hay más de 400.000 células por mililitro, ¿verdad? Y ya vemos entonces una pequeña distorsión con respecto a las concentraciones de esos microorganismos, ¿verdad?, en ese cuarto que está infectado. Y cuando hay mastitis subclínica, fíjense cómo cambia bruscamente, ¿verdad?, la distribución de todos estos, sobre todo en función de los estafilococos. Los estafilococos ganan, ¿verdad?, campo dentro de la glándula mamaria y prácticamente inhiben el crecimiento del resto de las bacterias beneficiosas que estaban allí en la glándula mamaria. Y esto, pues, lógicamente, ha revolucionado prácticamente todo lo que es la glándula mamaria. Y ahora vamos a ver que la revolución sigue, es más grande que lo que pensábamos, pues, porque hay una gran diversidad microbiana en la leche, la microbiota es diversa e inclusive puede variar de vaca a vaca y de cuarto a cuarto, porque cada uno de los cuartos es independiente. Puede haber un cuarto muy enfermo y 3 cuartos sanos. Entonces ese es el problema, que esto varía de un momento a otro. Ahora, ¿de dónde viene esto? Ya esto se había medio conversado, ¿verdad?, de que había posibilidades de que esta microbiota, pues,
viniera pues, del intestino y de allí pasara a la glándula mamaria. Pues, entonces ahora sí hay evidencia que estas bacterias intestinales pueden migrar a la glándula mamaria a través de la vía endógena, y esto puede estar relacionado con transporte de microorganismos benéficos, ojo, pero también patógenos, ¿verdad? Contribuyendo al desarrollo de mastitis, y todo esto pudiera llegar a formar parte entonces de un microbioma de la glándula mamaria. Vamos a ver que este microbioma entonces puede influir en la salud de la glándula mamaria, puede generar células somáticas, ¿verdad? Y vamos a ver diferencia entre la microbiota en el canal de la ubre, ¿verdad? Y también relacionado con el resto de la ubre. Esto es importantísimo también ver que el sitio de entrada de nuestro organismo es a través del pezón. Y esto ha dado pues, pie a que el hecho de que esta flora intestinal pueda formar parte de la microbiota, ¿verdad? O inducir mastitis, esto pues abrió las puertas, ¿verdad? A que nosotros podemos tratar el animal por vía oral con probiótico, y eso nos va a llevar el probiótico hasta la glándula mamaria. Ahora sí nos vemos para qué sirve, ¿no? Entonces aquí tenemos que Bacillus subtilis, utilizado en ovillas y vacas de transición justamente durante 3 semanas antes del parto, y durante toda la lactancia reduce la incidencia de mastitis, el contraje de células somáticas y también los días de leche desechada. También lactobacillus, levaduras o la mezcla de lactobacillus y maltodextrina optimizan la microbiota mamaria y aumentan la resistencia mamaria, ¿verdad?, de las vacas lecheras. También el lactobacillus casei. ¿Quién vende el lactobacillus casei? Un probiótico que regula el sistema digestivo puede adherirse, internalizarse entonces en las células del epitelio mamario sin alterar la viabilidad celular, pero prohíbe el crecimiento del Staphylococcus aureus, una innovación. Este mismo activa la inmunidad innata de las células del epitelio mamario y reduce la susceptibilidad a infecciones, y también los probióticos mejoran también la expresión de espectro antimicrobiano, ¿verdad? Y la defensina beta, que es de la célula huésped. Fíjense todas las ventajas, ¿verdad?, justamente derivado de este conocimiento de que la flora intestinal se comunica entonces con la glándula mamaria, ¿verdad? Y es uno de los elementos más importantes en tiempo de desarrollo. Ahora vamos a ver cuáles son los patógenos a los cuales nos estamos enfrentando, ¿verdad? Generalmente son bacterias. O sea, vamos a ver que tenemos patógenos contagiosos, así están clasificados: Streptococcus galactis, o Disgalactis, como lo llaman por aquí, creo que está Disgalactis, ahí me corregí la doctora. Son dos distintos. No sé. Gracias. Bueno, tenemos el micoplasma y el polisacarídeo, parte de la pared celular. No sé si de la curioso, los ambientales, el Streptococcus viridis y la Escherichia coli, ¿verdad? Es el glucocálix. Los Streptococcus fecalis, otro Streptococcus, el Acanobacterium piógenes y otros agentes, y los oportunistas, que son los coagulasa negativos. Estos señores que están aquí, que son un familión grandísimo, ¿verdad? Inclusive están los hominid, que están a mano de los que ordeñan, y muchas otras especies de Staphylococcus forman parte de la flora normal de la piel, porque es que la glándula mamaria es una invaginación de la piel. Ese es el concepto que hay que tener presente, que no es una mucosa, es una invaginación de la piel, hay que tratarla como tal. Entonces son las infecciones de la glándula mamaria más frecuentes, ¿verdad? La mayoría de las veces son mastitis sin virulencia, ¿ok? Pero son mastitis. Ahora, estos oportunistas se pueden transformar entonces en agentes patógenos. ¿Cuándo? Bueno, en los periodos de transición, en los periodos de secado y en los periodos de periparto, que es donde está entonces el sistema inmunitario down, y en el momento donde puedan. Pero miren ustedes, esta curiosidad, nadie me dijo, oye, ¿qué edad tienen estos animales con mastitis? 2 años.
La mastitis en novillas, increíble. Fíjense, ¿quién está aquí echando broma? Bueno, aquí están los oportunistas, los negritos, ¿verdad? Los coagulases negativos, miren cómo están en las novillas y miren esto. Este señor que está aquí es el Streptococcus uveri, ¿verdad? En novilla. Dirán, pero bueno, ¿cómo es eso? Bueno, va empezando la novilla. Bueno, hay que tenerle cuidado a la novilla, ¿verdad? Hay que tener cuidado cuáles son las fuentes de infección de la novilla. ¿Cuáles son las fuentes de infección de la novilla? Bueno, muchas moscas, mosquitos, sucio. Ahorita vamos a ver las búfalas metidas en barro, ¿verdad? Bastante barro, falta de limpieza, a ellas no se las lava, a ellas no se las cuida, unas búfalas se maman con otras, unas vacas se maman con otras, y eso produce daño en la novilla. Entonces, vemos que la proporción de novillas infectadas en todas las publicaciones pasa, las hechas aquí en Venezuela, en la revista y publicadas, hasta con un 50% de prevalencia de mastitis en novilla. Entonces, estamos perdiendo el animal desde la primera lactancia. Increíble ese problema que tenemos. Entonces, también tenemos patologías virales. ¿Por qué? Porque el herpesvirus bovino, y yo diría que la diarrea viral bovina también, aunque no está reseñada aquí, va a producir una inmunodeficiencia, ¿verdad? Y esa inmunodeficiencia está acompañada a veces de susceptibilidad a infecciones, incluyendo la mastitis, viruela, pseudoviruela, estomatitis vesicular. Todo esto va a producir entonces lesiones en la piel y la mucosa del pezón, y esto facilita entonces la entrada de bacterias y otros patógenos. Tenemos el virus de la fiebre aftosa también, que afecta la membrana mucosa y las pezuñas, también puede causar úlceras en la ubre y facilita la entrada de bacterias. El papiloma bovino también puede causar papilomas en ubre, en los pezones, y ulcerarse y facilitar la infección. Todos estos virus van a abrir la puerta de infección en las bacterias principalmente. ¿Okay? Y no olvidemos los hongos. Generalmente se piensa que los agentes micóticos más comunes asociados a mastitis incluyen levadura, aspergillus, el fumigatus y el terreos. También tenemos otros, cefalosporin, el focilioide, cryptococcus, en fin, el bucor. Y tenemos el problema de la mastitis micótica, que como cuando el mundo aquí dice mastitis, yo no iba a nombrar la palabra, al igual antibiótico, pues fíjense, entonces aquí colocamos antibiótico y no sirve. Entonces no logramos resolver la mastitis con antibióticos, y se nos olvida que puede ser una mastitis micótica, puede ser por hongo. Entonces hay que hacer exámenes, hay que hacer cultivos y hay que determinar qué es lo que está causando la mastitis, porque puede ser una mastitis micótica. ¿Okay? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Ahora es donde hay que apretarse un poquito los cinturones, porque ahora nos vamos a meter en lo profundo con la parte de inmunología. Todo esto que ustedes van a escuchar el día de hoy es totalmente nuevo, ¿verdad? Para muchos de ustedes, ¿verdad? No para los más versados, que para los que están aquí a mi derecha, pero sí hay cosas novedosísimas con respecto pues, a la respuesta inmunitaria de la glándula mamaria. Que se divide en dos partes importantísimas: la inmunidad innata, donde están todas estas citocinas proinflamatorias importantísimas, desde la 1 hasta la 18, factores estimulantes de colonia, interferones, en fin, células, macrófagos, neutrófilos, monocitos, pero también células linfoides como la NK y la gamma delta, que participan también en la inmunidad innata, ¿verdad? Eso por una parte, y tenemos de otro lado pues la inmunidad adaptativa, donde están lógicamente los linfocitos T, ¿verdad? Que nadie los nombra, son los más olvidados de la fiesta, son los más importantes de la fiesta. Y finalmente la inmunoglobulina, que ya vamos a ver pues no solamente la importancia que tienen dentro del glándula mamaria, sino como la construcción del calostro para favorecer entonces al ternero regenerado. Entonces, ¿qué es lo que sucede y cómo funciona la inmunidad dentro de la glándula mamaria? Bueno, lo primero que ocurre es que todos los gérmenes llegan a ese epitelio, ¿verdad? Entonces, estas células epiteliales son capaces de reconocer los patógenos que penetran, ¿verdad? A través del pezón, o pueden estimular directamente ese epitelio. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, aquí hay una cantidad de receptores
de la inmunidad innata, que son los receptores de patógenos, ¿verdad? Entre ellos tenemos el TLR, los cordyceps y los NOD. Vamos a ver eso, que se expresan uno en la superficie, otro en el citosol de la célula, y todo esto van entonces a reconocer sustancias que son llamadas patrones moleculares de los patógenos, entre los que están los gram positivos, peptidoglicanos principalmente, y el lipopolisacárido en los gram negativos, pues con esta Escherichia, que son los causantes de mastitis. Y vamos a centrarnos en estos tres: el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus aureus y la Escherichia coli, que son los que van entonces a activar el proceso inflamatorio en la glándula mamaria. Y bueno, aquí viene entonces, como les dije, vamos a agarrarnos, porque esto sí es un poquito más complicado, ¿verdad? Aquí están los receptores en la superficie de las células epiteliales, que son los TLR, que en la glándula mamaria nada más que está el 1, el 2, el 6 y el 4. ¿Por qué no está el 5? El 5 está a nivel intestinal y es el que reconoce la flagelina, pero el resto sí está en la glándula mamaria, todo menos el 5. Vamos a ver pues que el lipopolisacárido, principalmente la lipoproteína bacteriana, utilizan estas vías. ¿Qué son estas vías? Casualmente vamos a ver estas vías, que son estas letritas chiquiticas que están aquí, son simplemente transferasas, vías enzimáticas de activación, ¿verdad? Yo creo que me fui adelante, vías de activación que todas van a llegar hacia los factores de transcripción del núcleo. ¿Qué quiere decir? Que aquí viene la información del péptido bacteriano que toca el receptor de la superficie, o puede ser que ingrese a la célula, porque todas estas bacterias hacen introducción dentro del citosol. Inclusive la Escherichia coli entra en el citosol, el Streptococcus y el estafilococo, y allí también puede ser capturado algunas de las sustancias que ellos producen, ¿verdad? A través del TLR3 que está dentro y otros receptores que son los NODs que están dentro. Entonces, estas vías, todas estas vías que son, a lo mejor ustedes no saben que existían, yo tampoco, pues son vías enzimáticas que van a ir activándose una vez que tocan estos receptores hasta llegar al núcleo, ¿verdad? Son factores de transcripción del núcleo, son tres: la P1, el IRF3, el NFK, ¿verdad? Son los tres que activan, ¿verdad? O interferones o citocinas proinflamatorias. Y cuidado con el inflamasoma, ¿verdad? El ventiladorcito que está aquí, que es el que activa la caspasa y da como resultado de interleuquina 1 y 1 beta, que es la que genera la mayor inflamación en la glándula mamaria. Esa la asociamos en el COVID como la tormenta de citocina. Esta es la responsable de la tormenta. Todo eso ocurre en una célula epitelial, ocurre en los macrófagos, ocurre en las células dendríticas, ocurre en todo lo que es celular en la glándula mamaria. Reconocimiento de esos patrones moleculares de patógenos y activación de estas vías, ¿verdad? Vías que son diferentes, no vamos a poner a trabajar toda esa vía ahorita porque nos volvemos locos aquí, a lo que estamos. Y pues, vamos a ver cómo, qué es lo que ocurre cuando llegan los coliformes, cuando llegan el Staphylococcus, cuando llegan los Streptococcus. Vamos a ver que van a activar en las células epiteliales señales, pero van a producir citocinas, que son quemoquinas, es decir, quimioatrayentes de qué? Bueno, de neutrófilos, de macrófagos, de células dendríticas, de linfocitos que no están en la luz de la glándula mamaria y que se necesitan ahí para defenderlos contra esta bacteria que tenemos. Estas son las quemoquinas, ¿verdad? Que están aquí, importantísimas. Todo lo que tenga CXCL, para los que van a presentar examen de inmunología, todo lo que tenga CXCL es quemoquina, quimioatrayente. Las otras son citocinas, la más importante, proinflamatoria, la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral. Terrible las dos, son demasiado tóxicas esas dos citocinas. Y también el interferón, la interleuquina 17, que la mencionaba por aquí, pero ella agarró un protagonismo enorme, y el interferón gamma, que todos lo conocemos,
¿verdad? Pero nadie sabe lo que hace. Pues el interferón gamma es otro de los elementos importantísimos de esto. Aquí tenemos pues algo más. ¿No quiere? El efecto coco, fíjense este punto de interrogación, cuidado con el efecto coco. Estos efectos coco son los que llaman los calladitos, pero que producen una mastitis espantosa. ¿Por qué? Porque ellos, en vez de generar, ¿verdad?, grandes cantidades de quemoquina o citocinas proinflamatorias, generan eso, ¿verdad?, los amiloides séricos, ¿verdad?, el SSA3, y también el factor transformante de crecimiento beta, que es una citocina inmunoreguladora, inmunomoduladora a la baja. Entonces ella lo que hace es acallar este escándalo de citocina proinflamatoria, ¿verdad?, y se pasa por lo bajito, pero cuando ya ingresa, pues sí produce su patología. Entonces tenemos 3 tipos de bacterias con 3 tipos de reacción diferente en la glándula mamaria. Fíjense, la Escherichia coli. Entonces la Escherichia coli son bacterias gram negativas, se perciben a través de ¿qué? De los lipopolisacáridos. La bacteria gram negativa igual lipopolisacáridos, ¿verdad? Anoten eso, importantísimo. Entonces esto en combinación con otros lipopéptidos que ya tiene, ¿verdad?, van entonces a tocar los receptores, sobre todo el TLR4 y sus asociaciones, y vamos a ver entonces que se va a generar péptido antimicrobiano, citocinas proinflamatorias, TNF-alfa, que es terrible, el TNF-alfa, interleuquina 1, beta y la 6. Fíjense, todas las citocinas proinflamatorias, más las quemoquinas, todo eso lo genera la Escherichia coli. Mientras que el Staphylococcus aureus no tiene lipopolisacáridos, ella tiene lipopéptidos, tiene ácido lipoproteico, tiene alfa-toxina, tiene proteína A, ¿verdad? Y ella genera también interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, pero fíjense, aquí hay mucho factor de necrosis tumoral, aquí hay poquito, solamente menos, ¿verdad? Y también produce también interleuquina 6, ¿verdad? Y más o menos la misma cantidad. Pero este es el peligroso, el factor de necrosis tumoral. Entonces, aquí ya hay una diferencia entre una Escherichia coli provocando mastitis y un Staphylococcus aureus provocando mastitis desde el punto de vista de la inmunidad innata. Y finalmente, el calladito, que es el Uberich, ¿verdad? Prácticamente no es reconocido por las células epiteliales. Afortunadamente, los macrófagos emiten pseudópodos intraepiteliales y a través de esos pseudópodos capturan, ¿verdad?, estos bacilos del estreptococo, y cuando este macrófago lo procesa, entonces sí, esta célula sí va a provocar entonces interleuquina 1 y quemoquinas también, pero muy poquito factor de necrosis tumoral. Pero prácticamente pues la reacción es tardía, pero es bastante intensa, igual que las otras más. Entonces todo esto es muy reciente, esto es muy importante, porque esto nos dice a nosotros cuál es la diferencia que tenemos. La Escherichia coli es una candela, ¿verdad?, prácticamente desde el punto de vista inflamatorio, versus el Staphylococcus aureus, que es más suave, pues, y vemos que en vista de la generación de no solamente el factor de necrosis tumoral alfa, los oxilípidos proinflamatorios, la prostaglandina, el beta-2, esto juega un papel importantísimo, ya lo veremos. No sé si nos dará tiempo de hablar, o si no les paso la clase después en la tarde por Zoom. Entonces, ¿cuál es el problema de la mastitis? Inflamación. Mastitis igual a inflamación. Un componente crítico del sistema de defensa innato, que es la inflamación, para entonces eliminar esa bacteria dentro de la glándula mamaria y luego pues ayudar a reparar el daño tisular, porque ustedes se imaginan toda la cantidad de citocinas, toda la cantidad de polimorfos nucleares de granulándose, macrófagos fagocitando, leucocitos excitotóxicos generando gránulos, todo eso va a dañar el tejido, va a provocar un proceso inflamatorio, y todo eso hay que repararlo, y hay que repararlo lo más pronto posible, ¿verdad? Porque si no se va a generar un problema de tipo inflamatorio constante, que es la mastitis. Entonces, ¿cuáles son los pasos?
para generar una mastitis? Bueno, vamos a ver, la bacteria invade a través del pezón, asciende el canal del pezón y los alvéolos y comienza entonces la reacción inmune local. ¿Ok? Es el primer paso. El segundo, pues, estos productos bacterianos de esos patógenos, que son los lipopolisacáridos, ¿verdad? O los lipopéptidos, de los gram negativos, y vamos a tener entonces los peptidoglucanos, todos los PAMs que llaman, ellos van a activarse a través de los receptores, ¿verdad? Los receptores de esta célula, las células epiteliales, ¿verdad? Aquí está el TLR4 y los demás, que es el receptor más importante del lipopolisacárido. Se generan las citocinas, las 1, las 6, factor de ácido morado, y también la 8, que podría andar calladita, pero ella es quemosquina también, ¿verdad? Y ello va a generar entonces una quimioatracción enorme de todas estas células que están en los vasos, ¿verdad? Hay que sacarlas de los vasos porque en la luz de la glándula mamaria no deben haber más de 50.000 células, porque si no vamos a decretarla como mastitis. No, aquí no hay células, normalmente esto debería estar bajo desde el punto de vista celular. Pero entonces estas células, cuando hay inflamación, ingresan entonces a la glándula mamaria, y esto va a aumentar, y vamos a ver entonces, ¿verdad? Vamos a ver aquí cómo estas células que ingresan de los vasos comienzan el proceso de fagocitosis, y aquí también, no solamente células, aquí van a salir la inmunoglobulina, porque la glándula mamaria no produce inmunoglobulina, todo se lo trae de los vasos, no produce complementos, saca el complemento de los vasos. Entonces todo eso va a entrar aquí, todas esas sustancias van a entrar aquí, ¿verdad? Gracias a que esas citocinas proinflamatorias y las quemoquinas empezaron a llamar a las células de los vasos para que entraran, ¿verdad?, en el sitio de infección, que es en la luz de la glándula mamaria. Entonces estos son prácticamente los pasos, y lógicamente si esta inflamación persiste, pues entonces va a haber una activación de las células T reguladoras y específicas para activar la inmunidad específica, pero eso es después, ¿verdad? Porque eso tarda la inmunidad específica. Y por eso es que es importante tener esos animales vacunados, porque esta reacción, la inmunidad adaptativa, es tardía, ¿verdad? Sería interesante, eso lo vamos a hablar al final, que la vacuna en esta novilla estuviera bien ya colocada, para que ellas ya tengan, ¿verdad?, además de la inmunidad innata, una inmunidad específica que las ayude a eliminar las bacterias, porque no solamente, ¿verdad?, esas bacterias van a ser eliminadas por la fagocitosis, se necesitan, ¿verdad?, ya veremos pues la participación de otros elementos. Por ejemplo, aquí tenemos la migración de los neutrófilos, fuman en 30 minutos, pasan prácticamente, se acumulan, y en 30 minutos ya están full dentro de la glándula mamaria. Entonces la rapidez y la magnitud de esa migración de neutrófilos de la sangre al tejido es lo que va a ayudar a que se eliminen más rápidamente pues esas bacterias. Luego la fagocitosis la llevan los neutrófilos y los macrófagos. Lamentablemente la inmunoglobulina IgG1 e IgG2, que son las mejores para la fagocitosis, no están en la glándula mamaria, que no ha sido todavía infectada o que no ha sido vacunada. Por lo tanto, va a ser difícil. Y de paso que vamos a ver algunos otros problemitas que hay aquí, porque no todo es exitoso dentro de la glándula mamaria. Vamos a ver, por ejemplo, que los neutrófilos en presencia de grasa, caseína, pues ellos se inflan con grasa y caseína y no pueden ejercer su función como células fagocíticas, entonces empiezan a soltar trampas. Increíble. Los nets, ¿verdad? Que llaman dietosis, y esos nets van a enrarecer la leche horriblemente porque van a hacer transformaciones fuertes. O sea, todo eso pero ya veremos, el complemento es sumamente importante
¿verdad? Por ejemplo, la Escherichia coli le teme al complemento, ese complemento necesita ser activado por alguna de las vías, ¿verdad? Principalmente la vía clásica en presencia de IgG e IgM, ¿verdad? Las dos son capaces de activar. IgM siempre hay, no IgM específica, pero hay IgM naturales que pueden ayudar, pero la IgG falta, ¿verdad? Ya veremos cómo es que eso se va a resolver. La concentración de complementos son más altas en el calostro y también en la glándula mamaria inflamada, pero bajan, ¿verdad?, durante las involuciones y durante el secado. Entonces, estas concentraciones de complemento varían también dependiendo de la situación. Otros elementos que tiene la glándula mamaria, bueno, la lactoferrina, tiene proteína antimicrobiana. La lactoferrina es importantísima porque ella captura el hierro, se lo quita a las bacterias, también inhibe la desglutasa, que es una enzima con la que la solución de glutasa es producida por la bacteria para contrarrestar los radicales superóxidos, ¿verdad? Entonces ella, esta lactoferrina va a inhibir entonces la desglutasa y ayuda. Pero hay otras, se llaman lactenina, la transferrina, lisosina, la lactoperoxidasa y otros que se encuentran en la leche rumiante y desempeñan todas las funciones de defensa antibacteriana. No sabíamos que tenían tantas cosas, ¿verdad?, en la leche. Todo eso está ahí, todo forma parte de la inmunidad innata. Todavía no hemos llegado a la inmunidad específica. Entonces, los mecanismos de inflamación, faltan los icosanoides. Los icosanoides son el tipo de mediadores lipídicos pues, que contribuyen con la inmunidad innata a través de la regulación, magnitud y la duración de esa respuesta inflamatoria. Son los derivados del ácido araquidónico y del omega 6, de todos estos ácidos grasos que están en la membrana, ¿verdad? Que en el momento del proceso inflamatorio se activan y van a producir entonces, ¿verdad?, toda esta cantidad de sustancias enzimáticas por la vía ciclooxigenásica, donde están las prostaglandinas, prostaciclinas, el tromboxano, y también por la vía lipoxigenásica, generando entonces los leucotrienos. Todo eso va a generar procesos de tipo inflamatorio enorme, ¿verdad? Y justamente como respuesta a esos estímulos de los microorganismos, los derivados enzimáticos del COX, esto aumenta y tenemos entonces las prostaglandinas con propiedades proinflamatorias, ¿verdad? Aumentando que la permeabilidad vascular, al sacar más monocitos, más granulocitos, más linfocitos y inmunoglobulina y complementos de la circulación. Pero entonces es la ayuda pues, de estos eicosanoides, ¿verdad?, que nosotros eliminamos rápidamente con una buena inyección de corticosteroides y antibióticos, que es lo primero que le colocamos a la glándula mamaria. ¿Qué hacemos nosotros? Estamos frenando el proceso inflamatorio. Nosotros no podemos frenar el proceso inflamatorio hasta tanto nos demos cuenta que es un proceso patógeno, porque es un proceso necesario para eliminar los patógenos, ¿verdad? Esta inflamación hace falta. Entonces nosotros lo que si colocamos inmediatamente un corticosteroide que bloquee, ¿qué bloquea el corticosteroide? Bueno, bloquea el ácido araquidónico, nada más y nada menos, o sea que no va a producir ni de prostaglandina, ni de prostaciclina, ni de leucotrieno, ni nada de eso. Se le estamos quitando un brazo prácticamente al proceso inflamatorio necesario para eliminar los patógenos. ¿Ok? Otras células que aparecen ahí, las células NK, importantísimas, porque están matando aquí todas las bacterias que se le ocurra infectar las células epiteliales van a ser atacadas entonces por las células NK y estas células, sobre todo el estafilococo aureus, se ha visto que es un blanco importante de la célula NK, y también las células T gamma delta, que están allí en una altísima proporción, y todas esas dos células forman parte todavía de la inmunidad innata, que van a atacar entonces, ¿verdad?, células infectadas por bacterias. Entonces, estos son importantísimos elementos de la inmunidad innata. Entonces,
¿Qué es lo que pasa? Bueno, aquí está el barómetro. Pues. El barómetro hacia una gran inflamación, mastitis o hacia una resolución del proceso inflamatorio. Entonces, ¿cuáles son las citocinas que aumentan? Bueno, el TNF-alfa y la interleuquina 1 van para arriba, van provocando entonces inflamación, mientras que esta cascada inflamatoria puede transformarse en una cascada inflamatoria disfuncional, quiere decir que no está controlando la bacteria, sino que está provocando mastitis, destrucción de la glándula mamaria. Entonces, esta respuesta inflamatoria debe tener un inicio rápido, ¿verdad?, para neutralizar la bacteria y luego también una disolución o una resolución oportuna para evitar la inmunopatología de la glándula y la máquina. Entonces, es un equilibrio que nosotros tenemos aquí. Ese equilibrio nosotros lo rompemos inmediatamente cuando hacemos introducción con antibióticos, con corticosteroides, con manejo inadecuado, ¿verdad? Porque la glándula mamaria tiene, fíjense todos los mecanismos que tenemos que tiene la glándula mamaria. Entonces, puede ocurrir una exacerbación y una mastitis o puede haber un control de esa inflamación. Ahora, la anulación de estos mecanismos antiinflamatorios son necesarios entonces para restaurar la homeostasis inmune de esa glándula mamaria, ¿verdad? Y dar un balance entre la inmunopatología y el equilibrio, ¿ves? Hay citocinas que son controladoras, que son la 4, la 10, la 17, factor transformante de crecimiento beta, que son controladoras de la inflamación. ¿Okay? Hay que dejar que ellas se produzcan. Entonces, ¿cómo bajamos la inflamación de la glándula mamaria? ¿Controlando qué? Las bacterias. Eso sí. Ahí, ¿cómo controla la bacteria? La gente dice antibiótico. No, hay que evitar que entre la bacteria. Limpieza, ¿verdad? En el momento hay que cuidar la glándula mamaria, hay que antes y después del orden, hay que limpiar, hay que evitar que estén metidas en el barro, ¿verdad? Porque van a penetrar, o sea, eso podemos evitar la presencia de bacterias, no necesariamente tenemos que utilizar antibióticos. Hay que limitar la infiltración de leucocitos en esos tejidos afectados. ¿Cómo lo hacemos? Pues disminuyendo, pues, al disminuir la bacteria van a disminuir entonces los estímulos, pues. Hay que bajar la producción de minerales solubles y eliminar sobre todo los restos celulares y lograr entonces reparar el tejido dañado. Esto es la única manera que tenemos para controlar la mastitis. Vamos a ver qué productos hay en el mercado que hacen eso. Ya hay productos en el mercado para hacer eso. Entonces tenemos que, por otra parte, aunque no lo creamos, y aquí es donde está lo más importante, estos oxilípidos, ¿verdad?, que no son todos inflamatorios. Tenemos los oxilípidos prosolventes que incluyen resolvinas, proteínas y lipoxinas. O sea, dentro de esos corticosteroides se producen todos esos icosanoides que se generan del ácido araquidónico. Hay un grupo que son controladores de la inflamación. Si nosotros cortamos con un corticosteroide ese trabajo de la glándula mamaria, vamos a eliminar entonces los prosolventes, ¿verdad?, del proceso inflamatorio. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos la prostaglandina 2, lógicamente, ella es peligrosa, pero también se ha demostrado que no es tan peligrosa, que a lo mejor una alta producción de proteínas pudiera dar un efecto contrario, que en vez de inflamación, de control, y otras como la PG2, la PG2, y todas ellas, pues, que son capaces de suprimir la señalización proinflamatoria. Y también del lado de los leucotrienos, que contra ellas no hay nada que hacer, porque los leucotrienos, ¿verdad?, apenas hay un solo medicamento humano, ¿verdad?, que es Montelukast, que lo controla, ¿verdad?, que por cierto dio la batalla en el COVID. ¿Por qué? Porque los leucotrienos fueron los que empezaron a activarse con los polimorfos nucleares. Pues que los neutrófilos los controla también este leucotrieno, que es el LXA4, ¿verdad?, que es un leucotrieno controlador. Pero como este depende también de la misma vía
del ácido araquidónico, si controlamos con corticosteroides, eliminamos este otro elemento controlador, ¿verdad?, de la mastitis. Entonces, eso es lo que yo quiero que tengamos en cuenta, pues todos los elementos necesarios para controlar esto. Y bueno, vamos a pasar entonces a la parte específica de este lado. ¿Qué hay aquí? Bueno, el linfocito T y el linfocito B. Y lo curioso de todo esto es que, bueno, todas las poblaciones linfocitarias T van a participar en la respuesta inmune específica. La TCD8, la TCD4-TH1, la TCD4-TH2 y ahora la hermanita menor que acaba de aparecer, que es la TH3. La TH3, ¿verdad? Esa es la que nos va a dar dolor de cabeza ahorita, pero nos va a resolver también una cantidad de cosas. ¿Okay? Y todo esto, además, pues, es la respuesta celular, más la respuesta humoral del linfocito B, transformado plasmocito, que nos va a secretar IgG1, IgG2, IgA, pues todas células de la inmunidad humoral. Pero para que todo esto ocurra en la respuesta inmune específica, tiene que haber captura del antígeno, presentación antigénica a través de qué? De las moléculas del complejo de compatibilidad 1 o 2, ¿verdad?, de las células presentadoras de antígeno al linfocito T. O sea, el linfocito T no va a actuar si no hay presentación antigénica, tiene que haber fagocitosis, procesamiento de la bacteria, transformación en péptidos, y esos péptidos van a ser presentados por la molécula de complejo de compatibilidad, que aquí deben haber especialistas ahorita en el complejo de compatibilidad de la cátedra de inmunología, que son los que presentan entonces CTA, células presentadoras de antígeno. ¿Cuáles son las células presentadoras de antígeno? 3 células presentadoras de antígeno: linfocitos B, dendrítica y el macrófago. Esos son los 3. Cuando lleva, si estaba raspado, lo pasa. Okay. Entonces, estas son 3 células importantísimas, porque ellas capturan, procesan y presentan. Olvídense de que esa bacteria va a llevar a los macrófagos a presentación al linfocito T, pues el linfocito T no me lo puedo comer. O sea, usted me lo transforma en péptido y yo me lo como. Eso es lo que hacen entonces las células presentadoras de antígenos, ¿verdad?, transformar las bacterias en péptidos. Esos péptidos son presentados, procesados a través de la molécula de complejo de biocompatibilidad. Los de clase 1 pues le presentan a la célula TCD8 citotóxica, y los de clase 2 a la TCD4, ¿verdad? Eso también se lo saben todos de inmunología, porque son las dos poblaciones diferentes que hay. Entonces, vamos a ver que estas células linfocitarias citotóxicas, ¿verdad?, la TCD8, va a actuar también eliminando células infectadas con bacterias, ¿verdad? La TCD8 citotóxica tiene doble función en la glándula mamaria. Va a eliminar células infectadas por bacterias, que no se sabía, pero ahora se sabe que todas agarran e infectan las células epiteliales, y entonces allí es donde la célula TCD8 se degranula y mata la célula epitelial irremediablemente para matar la bacteria. ¿Qué es lo que causa eso? Desechos celulares. Y esos desechos celulares todos van a la glándula mamaria a incrementar el problema, pero hay que matar. Bueno, pregunten a la gente que está ahorita bombardeando y recogiendo. Entonces, ese es el problema, bombardea y tienes que recoger después los desechos. Y la célula TCD4 actúa de manera diferente. La TCD4, TH1, ojo, ¿qué hace ella? Ayuda al macrófago para que el macrófago se active mejor y elimine esa célula infectada, por una parte, ¿verdad? Pero también la TH2 lo que va a hacer es colaborar con el linfocito B para que transforme ese IgM que él trae de receptor en una IgG1 o IgG2 o una IgA, ¿verdad?, que produzca entonces inmunoglobulinas específicas. Ahora, lo que se ha visto aquí es que esta célula TCD8 citotóxica expulsa la bacteria célula infectada, que es muy nuevo, ¿verdad?, y hace entonces accesible esas bacterias que no las puede matar, pero vamos a eliminar la célula, saca para que sean refagocitadas
y retratadas por el otro grupo de células que tenemos. Y lo más nuevo, lo más reciente es esta inmunidad TH3. La TH3 se ha demostrado ahora que es una población también de las TCD4, ¿verdad? Esa célula Inmunología como que es la larguísima. llaman TH17 porque es la que produce la citocina o la interleuquina 17. Pero es un familión de citocinas desde la A hasta la F, ¿verdad? Y también produce la interleuquina 22, ¿verdad? Esta señora, Sí, ¿verdad? también abreviado. Pero debe tener significado. Los péptidos antimicrobianos y también va a generar quimioatracción de los polimorfos nucleares. Pero eso es cuando ella actúa de la manera activa, específica, puede actuar de manera controladora. Entonces, vamos a ver que esta producción de citocinas, que son de la 17, desde la A hasta la F, cada 22, en la leche, por ejemplo, cuando hay mastitis con Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus sugiere que esta inmunidad innata, el TH3 es parte de la inmunidad natural de la mastitis, o sea que ella tiene esas dos funciones, innata y adquirida, o sea, funciona en las dos partes. ¿Okay? Entonces también produce chemokina y finalmente activa neutrófilos, ¿verdad? Y también interferón gamma. Que lo vemos por aquí, que va entonces a ayudar a las células polimorfonucleares a activarlas para que vayan ellas a eliminar bacterias. O sea que esta nueva citocina, esta nueva población es ahora bastante estudiada y parece que tiene muchísima más participación que las otras células, porque la TCD4 está bajita dentro de la glándula mamaria. Sube la TCD8 y ahora están demostrando de que la que está coordinando el problema es la TCD16. Dentro de las inmunoglobulinas, ¿verdad? ¿Cuál es lo más importante? Bueno, aquí va a haber IgG1 y IgG2. Ahora, la IgG1 es la más abundante en la leche, también en el calostro. Acuérdense que la única que pasa, que es activada en el intestino del ternero, en el calostro es la IgG1. Pero qué mal que la IgG1 no es la buena opsonizadora para la fagocitosis. La buena opsonizadora es la IgG2. Entonces, nosotros no tenemos en animales que no están vacunados ni que han tenido actividad de mastitis previa, no tenemos una IgG1 ni una IgG2. Lo que tenemos es una IgM, ¿verdad? No es mala, dicen que la IgM es muy buena para el Staphylococcus aureus. Pero cuando vacunaron con Staphylococcus vivo, generaron IgG2, pero cuando vacunaron con Staphylococcus muerto, solamente generaron IgG1 y muy mala producción de neutrófilos. Entonces, no, pero no entiendo. es un problema grave que hay porque justamente en algún momento entenderé, estamos buscando y las vacunas no generan, las vacunas inactivadas que tenemos no generan IgG2, ¿okay? Pero generan IgG1 que es bueno para el ternero. Es tan malo, lo tenemos en el calostro, el ternero necesita IgG1 para defenderse, ¿verdad? Nada, o sea, yo aprieta pero no hombre, como quien dice. Aquí no te va a dar la 2, tenés la 1 para que cuide al muchacho, aunque yo sufro de mastitis, no hay problema. Bueno, entonces, ¿cuáles son las limitaciones? Vimos todos esos elementos inmunitarios que tiene la glándula mamaria, que da calor, saber todo lo que tienes, ¿verdad? Y tan fácil que lo eliminamos, pero la fagocitosis por neutrófilos que están siendo reclutados en la glándula mamaria es el principal mecanismo de defensa contra las bacterias que causan la mastitis o en la vacunación. Esto puede mejorar con una mejor opsonización. ¿Qué pasa? O sea, opsonizar, ¿qué quiere decir opsonizar? Opsonizar es que la bacteria se cubra de anticuerpos específicos para que los macrófagos tengan receptores para esos anticuerpos
puedan fagocitar mejor, ¿verdad? Eso es opsonizar. Opsonizar es el complemento que elimina C3A, C3B. El C3A se va a la circulación, el C3B se queda pegado a la bacteria, ¿okay? Y ya el macrófago tiene receptores por el C3B. Ajá, eso es opsonización. Pero entonces, sin opsonización, la fagocitosis es muy mala. Entonces, desafortunadamente, pues, en el entorno de la glándula mamaria no es favorable la fagocitosis, porque la leche, como vimos, interfiere con la fagocitosis. Hay madres que se hacen los nitrófilos, ¿por qué? Porque ingieren glóbulos de grasa y también la micelia caseína. Ya como nosotros, que comemos pura grasa cuando queremos tan gordos. Entonces ellos comen grasa y entonces no pueden fagocitar. Entonces la fagocitosis queda detenida. La baja tensión de oxígeno en la leche también es otro impedimento para la actividad bactericida de los neutrófilos, porque necesitan oxígeno, ahí no hay oxígeno tampoco. Entonces los productos derivados del oxígeno, que son elementos bactericidas de los fagocitos, están impedidos dentro de la glándula mamaria. Hay un problema, ¿no? Las opsoninas, que hablamos de las opsoninas, que son las inmunoglobulinas, ¿verdad? El C3A, C3B complemento, son escasos y proporcionan, hay que traerlos del plasma porque la glándula mamaria no los produce. Hay que sacar el complemento del plasma, igual que hay que sacar la célula. Las concentraciones de los anticuerpos son muy bajas, ¿verdad? Hay un poco IgM e hidroxónico, que son los buenos para los neutrófilos, hay muy poco, y simplemente pues, tenemos que contar con anticuerpos naturales que son del tipo IgM, ¿verdad? Que no son tan buenos como los. Entonces, todos esos son problemas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, cuando hay una mastitis, ¿verdad? ¿Qué es lo que aumenta el número de células? Por eso que nosotros vemos la presencia de células somáticas. Presencia de células somáticas. O sea que en la leche tenemos un cuarto sano, ¿verdad? Se observan más macrófagos, seguido de pequeños porcentajes de linfocitos y algunas células epiteliales. Pero cuando hay un cuarto infectado, ¿verdad? Con mastitis clínica o subclínica, vamos a ver una sobrepoblación de neutrófilos, pocos macrófagos, linfocitos y células epiteliales. Entonces, esta inflamación de la glándula mamaria involucra pues, cambios en la composición de la leche que da como resultado pues, la base para una cantidad de pruebas de laboratorio. ¿Verdad? Recomienda que el número de células somáticas no sea mayor o esté entre 200.000 y 500.000, aunque estos límites, ¿verdad? Con esos límites juega un gentío, ¿verdad? Yo vi una publicación de 2003 venezolana que habían puesto para benevolencia de los productores 1.500 células formadoras de colonia. O sea, perdón, 1.500 células somáticas con un límite bueno para la leche. Y eso ahorita está en 200.000 y 500.000. En el 2003 habían dicho que vamos a darle 1.500.000, que eso es bueno, pero esto que está empezando, hay que dejarlo, y entonces no lo tomamos nosotros. Por eso que estamos así, pues, llegamos a los 50, ¿no? Entonces, bueno, hay una cantidad de pruebas, recuento de células somáticas, prueba de mastitis, la prueba de California, la tenemos por aquí, la prueba de Wisconsin, la prueba de colorimetría, la reducción de la resazurina, esa es la que le gusta al gobierno, ya vamos a ver, de la nueva, ¿verdad? Y esa me la robé por allí, me dijeron que no la publicaron, pues la voy a publicar. Entonces vamos a ver que también en las grandes compañías lácteas, en varios países, inclusive en Latinoamérica, se apoya pues, en legislaciones particulares para controlar pues, este número de células y esto dándole incentivo a aquellas leches que tengan menos células somáticas, ¿verdad? Que las otras. Entonces, esta es la tabla que acaba de aparecer en las normas COENIC 2022, ¿verdad? Un trabajo hecho por unos mexicanos que ya está metido en el COENIC, ¿verdad? Donde es la prueba de reducción de la resazulina, ¿verdad? Que estima el contenido bacteriano. Fíjense
Aquí tenemos malo, regular, bueno y excelente, y esto corresponde, ellos hicieron una correspondencia con el número de célula somática, ¿verdad? Lo que indica pues que una leche regular, ¿verdad?, está dentro de los parámetros más o menos aceptables para entre 250.000 y 500.000. ¿Okay? Pero mire, regular, ya le falta un poquito para ser mala, pero este es el nuevo baremo por el cual se tiene que pedir entonces todas las empresas lactaristas. Esto acaba de salir según la revisión, me dijeron que no lo publicara, ahí está. Bueno, ¿están cansados o falta todavía? Falta todavía. Gira ahí, ya va. 226. Mercados y cocinas, ¿verdad?, para sustituir los innombrables antibióticos, ¿verdad?, la cantidad de citocinas que hay en el mercado, unas para activar, ¿verdad?, el proceso inflamatorio cuando está por debajo, como vimos que era posible que estuviera flojo, ¿ok? Esto lo están vendiendo, y también para mejorar la recuperación de la glándula mamaria. Tenemos suplemento dietético, vitamina A, cobre y zinc, que eliminan entonces, ¿verdad?, las especies reactivas del oxígeno, los ROS, disminuyen porque ellos son antioxidantes, importantísimos, inmunomoduladores, ¿verdad? Y lo nuevo, el secretoma. Ustedes tienen que meterse ahí en Google y coloquen la palabra secretoma, y esas son las células madre de la glándula mamaria. La glándula mamaria es el ciclo más extraordinario del organismo, en el sentido de que tiene células madre regenerándose cada año, o sea que la nueva lactancia es producto de células totalmente nuevas. Todas las viejas se eliminan en el secado, no quedan células de la lactancia anterior. Entonces esas células madre, el secretoma, se las pusieron a sembrar in vitro y consiguieron de todo. Miren, aquí estamos. Consiguieron una población que se adhiere a las placas y una que queda en suspensión, y de las dos sacaron productos, ¿verdad?, con efecto inmunitario, productos con efecto angiogénico y productos con efectos digestivos, ¿verdad?, y de crecimiento. Todo esto va a salir al mercado, esto apenas a partir de 2018, ¿verdad? Toda esta cantidad de sustancias van a venir a ayudar, ¿verdad?, y a tratar de sustituir. Entonces, claro, todo el mundo está buscando ver cómo se estufa con esto, porque esto es nuevo, es un mercado gigantesco que hay de este secretoma, ¿verdad?, para las nuevas generaciones, importantísimo que estén pendientes. Los probióticos, no vamos a hablar de probióticos hoy, ¿por qué? No hablamos de probióticos. Bueno, pero aquí hay especies de Saccharomyces cerevisiae y Lactococcus que reducen la inflamación relacionada con la mastitis, porque reducen la concentración del factor de necrosis tumoral, de la interleuquina 6 y de la 1, importantísimo, ¿ok? Tenemos estos que inhiben también la infiltración de neutrófilos, la mieloperoxidasa de la leche, que es el indicador de mastitis, la N-acetilbeta-glucosaminasa de la leche, que esto sugiere entonces una disminución del daño relacionado con la mastitis. Y el lactobacillus, que es el que tenemos por ahí, ¿verdad?, el K6 disminuye la expresión de varias citocinas proinflamatorias, como son la 6, la 8, la 1, y el factor de necrosis tumoral, generalmente cuando hay infecciones con estafilococcus aureus, y ellos también son mejoradores de la producción de péptidos antimicrobianos y beta defensiva en la glándula mamaria. Todo esto, hay un spike de probióticos ahorita para la glándula mamaria, buenísimo, o inversión de la glándula mamaria probiótica tratando. Y llegamos a la vacuna, que esto será prometido. O sea, esto que ustedes ven aquí es producto de más de 20 años de concentración de información sobre la vacuna, donde la mitad dice que no sirve, la otra mitad dice que sirve, la mitad dice que baja, donde no sirve. ¿Cuál es el problema de encontrar la vacuna? Bueno, que hay un pleito entre los vacunólogos y los inmunólogos. Y le digan, pero bueno, ¿y hay vacunólogos?
Inmunólogos, sí. Porque el inmunólogo se encarga de todas estas cosas nuevas que aparecen de la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Pero el vacunólogo dice cuántos antígenos hay que meterle, por dónde lo vamos a meter, cuál es el ayudante que le vamos a colocar. Esa es la vacunología. Y entre esos dos pleitos estamos nosotros en el medio esperando que resuelvan y saquen algo bueno. Entonces, aquí vamos a ver una diferencia entre vacas no vacunadas, ¿verdad? Las vacas no vacunadas son las que tienen pues, la línea esta corrida, la roja. Aquí vemos la mastitis se descontrola, generalmente después de una respuesta inmune lenta, ¿verdad? Y aquí normalmente se reporta el uso de antibióticos, no pueden hacer otra cosa, se desata la mastitis. Y después de un episodio clínico, por ejemplo, la infección persiste en un estado subclínico intercalado de episodio clínico, que es entonces esta línea que ustedes ven aquí que está por encima y por debajo del umbral aceptable del número de células, del conteo de células humanas. Entonces, esto es lo que ocurre en los no vacunados. En los vacunados, afortunadamente, hay tres escenarios. Están los que, en el mejor de los casos, bueno, la vacuna previene la infección, aquí está la curva verdecita que está aquí. Otro, lograr inmunidad esterilizante, a menudo después de un corto periodo de mastitis clínica, ¿verdad? Vemos la línea punteada roja, ¿ok? Se produce un pequeño incremento en el animal vacunado, pero después baja por debajo del umbral, ¿verdad? Y la mayoría de los casos la vacuna se limita a una gravedad por debajo del umbral. O sea que prácticamente todo lo que está relacionado con la vacuna es bueno y es muy bueno. O sea, en comparación con los que atacan pues, la vacuna, que quisieran, por ejemplo, una vacuna viva o otro punto de aplicación o que le resuelva el problema completo, no, pero resuelve bastante, porque en comparación con los no vacunados, fíjense, los no vacunados o tienen mastitis o están por encima del umbral en la mayoría de los casos. Los vacunados pueden ser que hagan un pico de mastitis y después ya no lo hacen más, porque es que se requiere, ¿verdad? esa estimulación en vivo, ¿verdad? De la glándula mamaria con los patógenos, pero es mejor recibida con un animal que está vacunado que un animal que no está vacunado. Ustedes dirán, ¿cuándo vamos a vacunar? En la novilla. Todo lo que pueda hacer antes del primer parto, hágalo. ¿Por qué? Porque esa novilla ya vimos que están llegando hasta 50% de más. Entonces, casualmente, todo esto son procesos de vacunología que están siendo implementados pues, para ver se logra aumentar esta respuesta a la TH1, la TH2, la TH3, pero que son respuestas que requieren el patógeno completo vivo, ¿verdad? O simplemente un antígeno o subunidades de las bacterias que estén acompañados con adyuvantes nuevos, que pueden ser receptores TLR, receptores NOX, citocinas inclusive, o ayudantes nuevos para que activen la respuesta celular que la vacuna inactivada no logra, ¿verdad? Aumentar esta respuesta celular que por lo que ven es sumamente interesante. Entonces, sigue el pleito pues, entre la vacunología y la inmunología. Entonces, hasta que ellos no resuelvan este problema, nosotros vamos a estar en el medio. Estas son las vacunas más o menos que están en el mercado. La J5 se usa mucho en Brasil, es pura Escherichia coli, ¿verdad? Generalmente una antivicoliforme, otra tiene Staphylococcus aureus, la combinada, y hay una sola de micoplasma, pero hay muy pocas vacunas. Lo que se recomienda principalmente es, y lo que están tratando de hacer, lo que estoy viendo ahorita que están haciendo, es que recogen las bacterias que se aíslan de los casos de mastitis en una región, ¿verdad? Y eso la incorporan en una vacuna y eso ha dado un resultado extraordinario, la mezclan con unos ayudantes novedosos y ha facilitado mucho el control porque a veces compramos una vacuna que viene con la Escherichia coli ya de Kazajistán, entonces cuando llega aquí pues no conoce a las criollitas.
Eso no da buena. Entonces, bueno, ese es el problema que tenemos, que las autovacunas están funcionando sumamente bien. Cuidado con esto, cuidado con esto. Hay que proteger el pezón, ¿verdad? Muchísimas gracias.